Mis amigos, es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes a través de esta línea de conexión, de encuentro que ha sido creada por esta chica que está a mi lado y que ya vamos a estar hablando de todo lo que viene para este 2026. Pero el tema que nos ocupa hoy es un tema que está en boga en los principales titulares a nivel mundial y que está moviendo totalmente el mundo socioeconómico, político. Bueno, ha sido como un tsunami, un terremoto que ha impactado desde el punto de vista de ideología, de lo que se pensaba, de lo que mucha gente creía que estaba sucediendo o los que pensaban que nunca iba a suceder, definitivamente se dio el paso y eso está cambiando definitivamente la perspectiva de lo que puede ser el mundo en Venezuela, el tema de la migración, el tema económico, el tema petrolero, es algo realmente complejo. Y aquí en esta casa, que es una casa de humanidad, de encuentro, de latinidad, Casa Dalí pues no puede escapar a esta realidad que estamos viviendo. Así que en medio de esa experiencia que tiene María Constanza Castellanos, pues quisimos tratar este tema porque hay que ir a profundidad con datos, con estadística, con realidades, con hechos Claro. que demuestran cómo está la situación. Así que hoy tengo el placer de también contar con Kelmi Cabrita, quien también es Sí. parte de este movimiento. Soy Gerardo García Flores y es un placer acompañarles en este momento. Y si se quedan con nosotros, suscríbanse al canal, denle a la campanita y súmense a esta comunidad de Casa Dalí. Bienvenida. ¿Cómo estás, María Constanza? ¿Cómo estás, Kelmi? Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como donde sea que nos estén mirando. Muchísimas Exacto. gracias por la conexión y pues claro, nosotros siempre, primero como venezolanos ante Así todo es. para dar nuestra opinión personal y también, bueno, en mi lado pues darle una visión tal vez un poco más energética y espiritual con todo lo que vayamos hablando para que podamos entrelazar y tener una visión más global de las cosas y no enfrascarnos en falsas informaciones y cosas así, ¿no? Pero evidentemente mi amiga María Constanza es una persona que tiene muchos conocimientos con el tema de político, geopolítico, que es Sí. un tema tan importante y crucial que estamos viviendo todos. Pero pues nada, dar la bienvenida. Gracias a ella que nos está trayendo a nosotros aquí Exactamente. Si para... realmente los invitados somos nosotros, Es pero verdad. ella es el eje motor de todo esto, porque aparte, Kelmi, sabemos que María Constanza lleva la línea editorial y es la fundadora de therightvoice.com, que es un blog, es una página, es un medio de comunicación donde fluye información, opinión de primera Exacto. mano y de muy buen análisis, ¿no? Y eso es importante. Y de allí quiero comenzar Ujú. dándote la bienvenida, María Constanza, deseándote un feliz año, bienvenida a tu casa, y que nos hables un poco de este artículo, Marco Rubio, Cuando el poder habla claro. Bienvenida, María Constanza, ¿cómo estás? Sí. Buenas Tardes, días a noches, todos, días. Tardes, tardes, noches, porque días, Sí, estaba donde sí. pensando esté. si eran tardes o eran días, pero creo que ya son tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quiero como dar la apertura de este nuevo año 2026 que arrancó acá en los Estados Unidos con esta bomba de tiempo y con el liderazgo obviamente de Marco Rubio en cabeza de Marco Rubio, porque el que ha desarrollado la estrategia y ha hecho todas las alianzas ha sido Marco Rubio, pero pues obviamente con el aval del gobierno de Trump. Eh, yo doy la bienvenida a este nuevo año y a este programa que arranca este año porque queremos hacer un análisis completo y fundamental de lo que está pasando en América Latina y es principalmente en Venezuela y Colombia. Ahorita que estaba arrancando el programa estaba viendo la imagen de este programa y estoy sentada o estoy en el medio como colombiana de dos venezolanos. Entonces, la historia de este capítulo o de este libro, de este artículo que he escrito en The Right Voices, es básicamente la historia de estar como Colombia en el medio de dos venezolanos. Entonces, desde esa línea del juego quiero arrancar a contar esta historia. He hecho durante muchos años, The Right Voices es un canal que nació como alternativa a la pérdida
a la pérdida o a la desinformación de la mayoría de los medios masivos principales que en países como Colombia y Venezuela fueron manipulados por las grandes élites que tenían intereses, tal como se está viendo en el desplome, intereses no muy blancos, como dirían, tampoco negros, sino grises, porque los intereses son: yo vendo una información, yo transfiero una información, pero la información no es la que tiene que ver con la realidad. Entonces quisimos armar este programa para, con cifras, números, hablar del artículo que escribimos de Marco Rubio, donde se hace un análisis profundo de la realidad y de las verdaderas intenciones del gobierno americano y del gobierno Trump frente a esta temática. Me refiero específicamente que el gobierno Trump no está haciendo lo que están especulando los medios masivos en nuestros países. Entonces sí quiero dejar claro, porque yo todos los días recibo 10, 15 llamadas de colombianos preguntándome: oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y entonces decidí que, como somos una voz, vamos hoy a contar la verdad. La verdad percibida por los venezolanos y percibida por los colombianos, para contar realmente qué está pasando, qué pasa con Petro, quién es Petro, qué reglas del juego tiene Petro y, sobre todo, qué reglas del juego tiene Armando Benedetti en estas reglas del juego. Pero teniendo en cuenta que tenemos un Maduro en Nueva York que está con abogados negociando su libertad. Y mi gran pregunta es: ¿está negociando su libertad en los Estados Unidos o está negociando la problemática que tiene con esas alianzas que hizo con los grupos por fuera de la ley, que yo llamo mafias, pero que tengo que ser respetuosa y tengo que seguir llamándolos grupos por fuera de la ley, en una línea del juego en que nosotros empezamos a ver: uy, reventaron un buque? Pero para mí no era reventaron un buque, para mí era un buque ilegal, que estaba trayendo productos ilegales. No sabemos qué cantidad de droga con petróleo negro, como dice, petróleo ilegal dentro del buque. Cuando estalló el buque, mi gran pregunta, o la primera, fue: ¿cuánta plata ha debido quedarle debiendo Maduro a las mafias? Sí. Entonces después empecé como a seguir, y todos mis amigos y pues todos estos círculos en los que yo me muevo, políticos, cubanos, todos discutíamos, y yo les dije: se van a acordar de mí, que Trump y Marco Rubio van a hacer historia. Hay que partir, y aunque es a Vox Populi, se conoce lo que ha sucedido, yo creo que es importante, y me gustó mucho esa parte de poder refrescar en cifras y en hechos qué nos ha traído a esta situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, hablar de la movida estratégica de colocar a Marco Rubio como secretario general o secretario de Estado de Estados Unidos ha sido una movida estratégica, porque creo que el conocimiento de la realidad latina o latinoamericana directamente con una persona súper formada, con un criterio real, porque viene de allí, sus raíces latinas, conoce desde adentro la realidad cubana, inicialmente como cubano-americano, y luego obviamente todo lo que viene alrededor, ¿no? Con Venezuela y toda América Latina, que hable español perfectamente, que pueda hacer ese enlace, ese puente entre el mundo anglo y el mundo latino. Creo que ha sido determinante, ¿no? Aparte de que tiene el apoyo y la acción para ejecutar definitivamente acciones que traigan soluciones, y que no se quede solamente en el repudio institucional de los entes multilaterales, en las declaraciones, en las ruedas de prensa, donde los políticos salen a decir: no estamos de acuerdo, rechazamos, emitimos un comunicado donde no aceptamos, ¿sabes? Ahora, ir a los hechos y empezar a ver resultados ante una realidad que estaba acabando con nuestro hemisferio. Estábamos perdiendo por completo nuestro hemisferio occidental. Aquí hay un punto que, cuando hablas de Marco Rubio, que yo he estado como rumiando en mi cabeza hace rato, y que de pronto los venezolanos no lo saben, pero la esposa de Marco Rubio es colombiana. Exactamente. Entonces yo, después de esta
odisea que han hecho, porque realmente es una odisea. Yo me siento como con el caballo de Troya. Entraron Claro, con un caballo de Troya calladitos y de pronto se destapó el ala del caballo de Troya y se destapó esta olla podrida. Yo pienso que Marco Rubio va a hacer historia y pienso que se jugó una carta política muy importante porque las elecciones en los Estados Unidos se definen con un voto hispano. Claro. Hoy en día pienso que las próximas elecciones de los Estados Unidos se van a definir con el voto hispano y pienso que Marco Rubio es claramente el estratega que tiene la mejor fuerza para poder representar una solución en el poder mundial que tiene y en hacer una reconstrucción mundial de todo lo que lleva pasando por años que todo el mundo ha silenciado. Entonces ahí hago la primera reflexión oyéndote hablar, que me parece curioso. ¿Ustedes se imaginan lo interesante que sería un Marco Rubio como presidente y que la primera dama fuera colombiana? Entonces creo que además de todo lo que hemos hablado y de la preparación que nos ha mostrado Marco Rubio y sus habilidades, Marco Rubio tiene un conocimiento muy profundo de lo que pasó en Colombia y en Venezuela. Claro. No solamente por su preparación, sino porque su señora es colombiana y él ha tenido que convivir con la cultura colombiana, con la cultura colombiana que tiene cosas muy lindas, pero también tiene otras que es que nosotros los colombianos y tal vez de pronto los venezolanos somos de zonas grises. Es decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Almorzamos mañana. Entonces somos como camaleones, mostramos una línea a veces y otra línea en otras veces, entonces eso genera mucho caos. Entonces es lo que yo veo cuando me meto en redes sociales y miro la información que están enviando en Colombia. Entonces esto es unas redes sociales donde todos son booms mediáticos que además todos son falsos. Correcto. Entonces la gente en Colombia vive en un caos emocional pensando que mañana va a entrar una dictadura cuando realmente no es cierto, cuando realmente a la final la única opción que le quedó a Petro apenas cogieron a Maduro, la única opción que le quedó a Petro y a Armando Benedetti fue mantenerse en su sistema institucional y hacer una alianza con los Estados Unidos. Si es que no la tenían antes. Claro. Pero lo han hecho muy bien. Hay una cosa allí, Kelmi, que quería también integrar esa parte porque lo hemos hablado en otras oportunidades y es que parece que se están sincronizando los engranajes como en un motor para que funcione perfectamente. Y hay cosas que estaban desfasadas en un instante, pero el tiempo ha ido transcurriendo y ha ido colocando las cosas en su lugar para que una vez coordinado y sincronizado se pueda accionar. Eso es algo que está sucediendo a nivel global. Totalmente, mira, para darle una visión un poquito más, pues yo como terapeuta pues trato de dar una visión un poco más hacia ese lado, ¿no? Claro. Pero como venezolana también tengo mi criterio de lo que sucede. Evidentemente, yo también soy venezolana, yo también estuve en situaciones críticas en el 2000, yo también llegué aquí como refugiada, yo también viví cosas fuertes, pero como venezolana siempre voy a tener tal vez el toque del aprendizaje de lo que hemos vivido en el exilio para llevarlo al exterior, ¿no? Claro. Pero hablando un poquito más en temas energéticos, lo hemos hablado en nuestros programas, pues, que el tema de lo que sucede a nivel global, todas estas estructuras de poder, vienen a manifestar cambios no solamente en determinados países, sino a nivel global. Entonces se necesitan estructuras grandes y situaciones difíciles, complejas, que quiebren situaciones para poder darle salida a cosas nuevas. Y lo hemos hablado anteriormente, que el año pasado fue un año de quiebre de todo lo que estaba, pensábamos que estaba sólido, se iba a romper. Y esperábamos a que esto sucediera el año pasado, ¿no? Con el tema de Venezuela, esperábamos que sucediera el año pasado, pero sucedió este año. La geopolítica es como un Muppet, un títere que maneja el sistema global
humano. Y es necesario hacer cambios dentro de esta geopolítica, porque lo hemos visto, lo que sucede en Sudamérica. Lo que sucede en Sudamérica es un tema estratégico de hace más de 60 años. Esto, Sí. esto no es de ahorita, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Claro. Desde que cayó Rusia, la gente de otros países vinieron a buscar a ver cómo se metían en otros países de Sudamérica Claro. y hacerle frente a los Estados Unidos, que siempre ha sido la potencia, ¿no? Claro. Entonces, se han organizado muy bien. Y este tema de organizarse es lo que ha hecho darle paso a esta complejidad. Porque Claro. lo que sucede en Venezuela es complejo. No es común lo que está sucediendo en Sudamérica. Esto no es algo que ha pasado en otros países. Y entonces es la novedad lo que lo hace que vamos a hacer. ¿Se va a acabar Sí. el mundo? O sea, Claro. es una situación de que hay un enfrentamiento a nivel cuántico. Simplemente hay dos enfrentamientos de dos polos. Polos. Ok. De dos polos. Y yo lo veo hasta mucho más, hasta un enfrentamiento espiritual Ya. que nos va a llevar a ver otros temas de nosotros mismos que tenemos que ver. Sí. O sea, hay una pugna entre dos visiones, entre dos maneras Hay de... dos polos. Y cómo el uno quiere abordar, apabullar, eliminar, ¿no? Bloquear, Exactamente. ser más grande que el otro. Y en esa pugna, pues bueno, quedan los pueblos, Claro, María por Constanza. supuesto. Queda la gente llena de esperanza, Sí. con falta de posibilidades. Pero esta estrategia, como dice este primer punto que me enviaste, que me parece genial, sobre la estrategia de Trump para recuperar el tema de la seguridad energética, porque hay No, y sí, hay y es consecuencias importantísimo. o efectos secundarios. Es decir, el tema de la seguridad energética, que es realmente el principal objetivo, aparte del tema del narcotráfico, Además, pero porque lo ha dicho clarísimo. claro, Lo ha ha sido- cantado de frente. pero es que no tiene por qué ser omitido, ni tiene que ser camuflado, ni Pero esto no es disfrazado. nuevo. Nada. Y, Esto no y es es nuevo. real. Y esto no es nuevo, Claro, Gerardo. claro. Perdona que déjame agregar algo que lo que está diciendo Gerardo. Para la gente que no sabe, Venezuela ha tenido convenios Sí. desde los años 1800 Claro, con claro. los Estados Unidos. Claro. O sea, esto no se trata de robar petróleo. Sí, o, sí, o- sí. o- 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 no, esto se trata de que los convenios siempre han estado. Sí. Por 26 años, Venezuela ha despilfarrado los ingresos de la nación. Claro. Las ha regalado. En este caso, pues se están haciendo y se los han convenios robado. para Pero es que lo más reestructurar. delicado de esta historia, y es lo que quiero explicar hoy, Sí, adelante. porque la gente no lo comprende, Ok. es que todo el tema de hidrocarburos se gestó, nació y se desarrolló en Colombia. Exactamente. Y arrancó desde la época en que las FARC con el Tratado de Paz se convirtieron en un elemento de poder y de control. Y las FARC en Colombia, y todos los colombianos lo saben, lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo, no son un grupo terrorista, son un grupo narcotraficante. Claro. Y el tema es un tema de un negocio. ¿Dónde está el dinero? Porque todo en la vida funciona con dinero. Exactamente. Entonces, cuando vamos a hablar del tema de hidrocarburos, que es el tema más importante, o el tema de energía, es que los últimos 15 o 20 años de gobiernos en Colombia se ha hablado del tema energético. Se ha hablado de las alianzas como el Tratado de Barbados. Claro. Se han hablado de las alianzas como las alianzas de Open Society, como la nueva reconstrucción del mundo propuesta como tipos como Soros, que la idea era monetizar el dinero de otra manera. ¿Y qué pasó? Son ineficientes. Total. Es decir, el mundo probó que no sirven. Ya se intentó, yo no he conocido, hablan de la izquierda, yo tengo un tema con la izquierda que siempre he dicho, y es que la izquierda no es izquierda, la derecha no es derecha, lo que hay es una guerra entre estos dos polos, Claro. que muchos, claro, que muchos lo conllevan en un tema de China y otros lo convienan en un tema de Estados Unidos, Claro. pero son dos corrientes completamente diferentes que se anteponen, Sí. que no necesariamente tienen que ser en
en Estados Unidos, porque en este corriente que hay de China, hay mucha gente de Estados Unidos que está metida aquí también. Totalmente. Es decir, es una mezcolanza donde ya no es de no hay ideologías. Y hay no que estar muy claros en principios. eso porque, chicas, Es un tema de poder. sí, pero y que al final, cuando hablamos de esos extremos, que en el conjunto de una circunferencia se terminan uniendo y mezclando. Entonces, ahí el bien y el mal. Además, el uno se necesita el otro, No, porque y de es que alguna manera... Además la cosa más importante que quería concluir es, Sí, este polo es oscuridad. claro. Porque todos sus procesos lo han hecho de forma ilegal. Claro. Es decir, todo Frente a lo la que ley negoció, humana, claro, correcto. todo lo que negoció Venezuela en temas de hidrocarburos lo hizo como tráfico ilegal, es decir, en economía informal. La economía informal genera especulación de los mercados, porque la economía informal la manejan o la controlan entes por fuera de la ley. Entonces ellos tienen que lavar dinero para poder justificar sus ingresos. Claro. Y el otro es el que viene, que es la corriente, digamos, que nosotros llamamos gobierno Trump, digámoslo más bien, que en vez de decir que es la corriente que está tratando de recuperar Así una es. economía eficiente del mercado. Claro, claro. Entonces, estos dos frentes se juntan. Entonces yo, por ejemplo, miro Colombia. Colombia llamémoslo y hablemoslo directamente, lo que fue gobierno Santos, gobierno que fueron 2 líneas de gobierno de 8 años, más el gobierno de Iván Duque, se dedicaron a cambiar los contratos público-privados. Y hoy en día los contratos público-privados de Colombia, el 88, no tengo la cifra exacta, pero está por encima del 88% Wow. de los contratos público-privados se hicieron con China. Y hay una cantidad de irregularidades en esos contratos público-privados. Entonces ahora entremos al Tratado de Barbados. Claro. ¿Qué fue el Tratado de Barbados? Que estoy completamente de acuerdo con Marco Rubio y completamente de acuerdo con Trump. Ellos hablaron de que el proceso es ver cómo le devolvemos a Venezuela la recuperación de su plataforma energética. Claro. Es decir, todos los oleoductos de Venezuela son obsoletos. No hay ninguna compañía que vaya a entrar a Venezuela a reconstruir ellos como compañía ese territorio. Claro. Reconstruir 15 o 20 años de unos oleoductos oxidados. es hacer 25 años de unos oleoductos oxidados es volver a arrancar desde cero. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A ellos les quedaba la única opción de explotar sus productos de una forma ilegal. Claro. Es decir, de una forma no real sobre las tablas del juego, porque las compañías no podían estar ahí porque estaban sancionadas, porque eran parte de una especulación de un mercado que estaba generando caos. Por eso digo que cuando explotó el buque, ¿cuánta plata perdieron? No quiero ni imaginármelo. No quiero ni siquiera imaginarme las mafias cómo llegaron aquí a hacerle el reclamo. Es decir, todo empezó como asfixiarlo y yo realmente los admiro. O sea, siempre he admirado a Trump, pero después de esta vuelta me quito el sombrero porque la hizo estratégicamente. Él conocía la norma. Claro. Él, más que ser un presidente, es un business guy. Claro. Y en el mundo tenemos que hacer negocios eficientes Sí. para que le den comida a la gente. Sí. Entonces yo quiero leer unos resultados que estaba leyendo porque quiero hablar de cifras claras. No quiero que nosotros sigamos especulizando. Mira, Venezuela producía más petróleo, tenía más ingresos y menos pobreza antes de que el chavismo y después de 25 años de revolución. Aquí estamos hablando de que Venezuela en el 2024, que son las cifras que están hoy Las en día últimas. estudiadas, porque pues tenemos que esperar a que salgan las del 2025, tenía, miren, les voy a leer, la tasa de pobreza general, según la ECONVI, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, muestra que el 56, del 23 al 24, o sea, hace 2 años, hoy en día se aumentó casi que al triple. Claro.
el 56.5% de los hogares en Venezuela estaban en pobreza extrema. Pobreza extrema es, no tenían condiciones Nada. de Básicas de educación, vida. condiciones de alimentación, condiciones de servicios. La gente se muere de hambre cuando está en pobreza extrema. Así mismo Lo es. hemos ¿Ok? visto, los videos de la gente comiendo en las calles. Mira, reportaron basuras. en el 2023 reportaron 3.4 millones de hogares en pobreza extrema. Y reportaron 7.9 millones de venezolanos con necesidades humanitarias. Es decir, una necesidad humanitaria es una persona que necesita que le traigan dinero de otro lado porque no tiene cómo salir adelante. Entonces, mi conclusión con estas cifras es la economía antes del chavismo, de acuerdo a las cifras que tengo analizadas, antes de que arrancara este régimen, o sea, antes de 1999, Venezuela no era un país rico, no era un país tercermundista, pero era un país que era completamente autosuficiente por sí mismo. Claro. Las cifras antes de 1999 son las mismas cifras de éxito sumados los 24 años de gobierno del régimen. O sea, es una locura sin precedentes. Claro. Total. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es, para mí, Marco Rubio se convierte en un héroe, ¿ok? En un héroe que van a reconstruir el mundo. Cuando yo oigo las palabras de Trump que dice, vamos a devolverle a Venezuela el capital que necesita para poder volver a ser un país productivo. Vamos a pensar por primera vez en el pueblo venezolano. Yo dije, tienen toda la razón. Claro. Es que aquí no estamos hablando de una guerra política, de unos ni intereses. de invasiones absurdas y estúpidas, y me disculpan la palabra. O sea, de pensar y seguir en esa narrativa de que es que vienen por lo que me pertenece. ¿Pero qué te pertenece si no tienes nada? Si el 30% de la población está regada por el mundo. Entonces tú como venezolano andes repitiendo como loro sin investigar, y por eso es que este espacio es tan importante, de que en este instante te detengas y reflexiones y anda a leer historia, anda a buscar estadística y ve tu realidad y la de tu familia. Ahora ve la realidad del venezolano, el familiar tuyo que tuvo que emigrar. ¿Y cómo está su vida hoy? A pesar de que haya problemas y que hayamos tenido que enfrentar discriminación, xenofobia, que haya sido difícil. Nunca ha sido fácil para nadie. Y todos al final somos inmigrantes. Todo ser humano es un inmigrante. El hecho de que tus generaciones hayan nacido en Colombia no quiere decir alguien de tus ancestros vino de África o vino de Europa. No, pero total, pero es ¿Sabes? que mira lo que pasa. En Colombia nosotros vivimos también la angustia Claro. de nuestro vecino país, porque Claro. a dónde emigraron la cantidad de porque yo estaba ahorita hablando Acércate un con poquitito. ustedes, y en Colombia emigraron todos los venezolanos que eran como los crápulas de Venezuela, Claro. ¿sí me Cuando había entiendes? sido al revés. Emigraron 2 millones de venezolanos en una elección presidencial, Sí. porque emigraron y se convirtieron en votantes Oh. de todos los votos de fraude que hicieron en Colombia. Y hoy en día nosotros tenemos un presidente que no se dice a frente, pero no se dice torcido, que recibió 15 mil millones de pesos. Eso no lo voy a poner en dólares porque ¿para qué meter en dólares cuando el dólar sube y baja? Pero 15 mil millones de pesos pasó por de lejos todos los topes presidenciales de campaña presidencial. Wow. Recibió 15 mil millones de pesos para hacer la campaña de, supuestamente, y según dice Armando Benedetti, que fue el que hizo la transacción del gobierno de Nicolás Maduro. Correcto. O sea, del régimen de Nicolás Maduro. Un gobierno que no es gobierno, que es un régimen ilegal,
que no ha sido reconocido, que no es reconocido como un votante. Entonces yo no sé qué es lo que es la pelea, pero a mí me parece que la pelea y el desasosiego de este caos mediático, de todo el mundo quejándose, son todas aquellas personas que tenían el control Claro. de esos acuerdos del Tratado de Barbados que consistían en abrir o quitar las sanciones para poderle inyectar capital al régimen que estaba quebrado. Es lo que yo creo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Trump dijo, no, tranquilos, que es que aquí no va a haber ninguna guerra. O toda esa especulación de que es que están metiendo a todos, a toda la gente que entró por el muro. Pero por favor, si los que entraron por el muro eran puro tren de Aragua. Hay que mirar la Florida. La Florida, toda la gente que llegó con dinero acá, tenemos una especulación Gente en con la educación. Florida. Tú no puedes vivir en ciertos lugares porque a ti alquilar un apartamento te vale 8.000 millones de pesos, 8.000 dólares mensuales. ¿Quién alquila un apartamento de 2 alcobas por 8.000 dólares mensuales? Es que es absurdo. Entonces, al sacar el tren de Aragua, otra vez la inversión real, no la inversión de especulación, vuelve a la Florida. Pero en la Florida tenemos todas las irregularidades de toda esa gente que entró, que no eran colombianos como nosotros, ni venezolanos como ustedes, que entraron hace tantos años, que llevan más de 30 años viviendo acá, que es básicamente lo que planteo en mi artículo, sino eran gente que venía a especular, es decir, a lavar dinero, a tratar de disfrazar un dinero en propiedades. Entonces hoy en día acá en la Florida se ve que hay propiedades que quedaron mal y de pronto las están estipuladas, pero esos son 20 años, 25 Claro. años que llevan en este juego, y es un juego de una olla podrida que Trump reventó Sí. con mucha elegancia, porque además el caucho se reventó. Claro, claro. Yo creo, y esto aquí entra un tema muy, muy personal de opinión. eh, en, en realidad, la masa, el pueblo, las personas son el producto, son el billete de transacción. Y cómo manipularlo, cómo dominarlo, cómo hacer que actúe como yo quiero, porque hay mentes macabras con la idea de la dominación absoluta de un ser humano que piensa y sea de esta manera para yo beneficiarme de eso. Entonces, cuando tú dices, y yo he tenido esta conversación anteriormente, ¿cómo es posible que le permitan a un inmigrante que se vuelva votante? ¿El problema es del inmigrante o del sistema corrupto que te vea. permite que tú te vuelvas Ahí- un votante? Ahí yo te quiero agregar algo con ese tema tan importante. A nuestros gobiernos les hace falta coherencia, porque en otros niveles, pensando de lo que estamos viviendo, sobre todo en Colombia, por ejemplo, pues ya Venezuela ya está lo que es y ya lo que es y ya estamos mirando los resultados finales, pero en Colombia, por ejemplo, es un tema de coherencia colectiva. Claro. Si nosotros hacemos un análisis, y yo le digo a usted, usted es una persona que entiende que es alcohólica y su entorno sabe que ese ser es alcohólico y usted quiere recuperarse y quiere vivir en sociedad, usted sabe que no puede estar cerca del alcohol, ¿correcto? Obvio. Una persona que es una persona que es un depravado sexual y quiere vivir en sociedad es una persona que entiende que tiene que estar fuera del entorno de los niños o vivir en una situación donde su vida pueda seguir pero con ciertos límites. Entonces es un tema de coherencia. No puede haber personas con fusiles haciendo sus propias leyes, gobernando países, haciendo leyes nuevas. Entonces, ¿qué pasa? No podemos tampoco pedir paz. No podemos pedir, déjame termino la idea para que podamos entender. No podemos pedir paz porque no hay orden. Entonces, el orden precede al amor. ¿Qué es orden? El orden es ley, el orden es justicia, y el amor, ¿qué es? Todos sus derivados, felicidad, paz, armonía, conjunto, ¿no? Entonces, si no hay un orden, que es lo que sostiene, no puede haber paz.
Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Yo hago un llamado, todavía están a tiempo. El colombiano Claro. está a tiempo de salvar su patria. Claro. Tiene que haber un orden. ¿Y cómo tú aplicas el orden en un país que ha estado 50 años en guerra? Vamos a la causa. ¿Cuál es la causa? La causa se llama, no es la corrupción es derivado. Es una consecuencia. La causa se llama cocaína. Ujú. Si usted es un líder que está pensando en el orden, usted tiene que ir a la causa. Ahí no vale apellidos, ahí no vale gente, ahí usted va a la causa. Para eso están las ONGs, porque hay bastantes ONG en Colombia, que pueden ayudar a todas las personas que van a ser perjudicadas dentro de ese desmantelamiento de la Princesa, pero causa. hay una Habla cosa muy cerca, por importante. favor, Hay acerca. una Échate cosa muy pa'lante. importante ahora que hablas de ONGs. Porque cuando... No, yo hablo de la causa. No. Independientemente del color político, oye bien, Es que hasta las independientemente ONGs, de lo que sea. quería tratar de decirte es que yo estoy completamente de acuerdo con tu punto y lo que quiero decir es cuando una sociedad pierde sus principios éticos y morales, cuando una sociedad a su pueblo le quita la formación de sus pequeños jóvenes o niños y esa formación empieza a participar los dueños como las FARC en los pequeños territorios, que son los que educan con fusil a los futuros líderes Correcto. de ese país. La sociedad Claro, se esa destruye. es el final. Claro, tú Ese estabas... es el final. Yo estoy hablando de la solución de hoy. Pero déjame Hoy. terminar esta idea que es muy importante. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esto que está pasando ahora lleva miles de años. Por supuesto. Colombia hoy en día también necesita arrancar de cero. Por supuesto. Nosotros ya se nos fue la mano en la vuelta. Todo lo que pasó en Venezuela fue, y todos los últimos años, no el principio, sino los últimos años de Venezuela, Venezuela ha sobrevivido por esas alianzas que Colombia hizo con Cuba. Y se volvió un círculo vicioso entre Cuba, Rusia. No vamos a entrar en esas explicaciones porque esto tiene unos ejes que soportan que estas personas puedan tener dinero Esto da para poder para largo. sobrevivir. Entonces, ¿en qué momento todos nuestros líderes, que eran los responsables de mantener nuestras sociedades a flote, que eran responsables de utilizar los impuestos de nuestros países para hacerlo bien, pasaron la línea del juego en que negociaron los principios éticos, morales de las familias colombianas? Las familias colombianas, y no sé, hace muchos años, en Colombia, de 35, 40, 45 millones de personas aptas para votar, votan 13. Y en las últimas 4 elecciones pasaron 13 millones que siempre votaban a votar 25. Claro. Entonces siempre tenías una franja de 26 millones de personas que entraron votando. Claro, 26 millones de personas que entraron como votantes venezolanos, claro. que utilizaban cédulas. Hay un estudio muy grande Mira, que todo el mundo ha hecho, el de la vista gorda. Es una estrategia, Entonces, María es una Constanza. estrategia. Porque exactamente lo mismo pasó al revés. ¿En Con Venezuela? con el boom petrolero, cuando Sí, existía sí. Chávez con los petrodólares que andaba a diestra y siniestra repartiendo dólares y regalándole y comprando conciencias y votos en la ONU y votos en la OEA. ¿Y En qué ese hicieron los instante, colombianos? Lo mismo. mira, Es conozco la misma gente historia. que exactamente fueron y les dieron cédula venezolana y de esa manera pudieron hacer que Chávez hubo parte de fraude y de trampa, pero parte de ese fraude también hubo mucha gente, y no solamente colombianos, gente del Medio Oriente que ni siquiera habla español, chinos Con pasaporte con venezolano. pasaporte y cédula votando en Venezuela en Sí, las porque elecciones que recordemos- tienen a Maduro donde está. Recordemos que el pasaporte venezolano era un pasaporte exclusivo. El único lugar donde nosotros necesitábamos visa para entrar era los Estados Unidos. El resto teníamos
entrada libre. Claro. Imagínese repartir pasaportes a diestra y siniestra. Lo que quiero decir es que Mira esa lo que misma pasó en estrategia. España se Exactamente, reventó. exactamente. España abrió un tema de hacerlos ciudadanos, y lo que no se dieron cuenta todos los idiotas que se hicieron ciudadanos en España es que España se reventó. O sea, la economía está pero reventada. yo quiero detenerte ahí un instante y préstame atención aquí, porque fíjate, una persona con posibilidades de crecimiento, de educación, de tranquilidad, cuando tú vas creciendo, formándote como ser humano y te acostumbras a tu paisaje, a tu sol, a tu temporada, a tus costumbres, tradiciones, a la cultura. Si está todo eso, tú no necesitas irte del lugar donde naciste. Entonces, el efecto, el fenómeno de la migración es precisamente causado por falta de condiciones mínimas básicas. ¿Por qué tengo que irme del país a buscar lo básico para poder vivir si lo tengo todo en mi territorio? Exacto. Entonces ahí hay un Venezolano problema nunca se había ido. estructural. A eso me refiero. Y lo mismo pasa. Hay gente que decide no irse, pero Más bien llegaban. claro. Había tanta plata que podíamos recibir cualquier cantidad de gente. Está bien, y lo mismo ha pasado con Estados Unidos, ante las guerras, ante la falta, o lo que sea, por el clima, pero tú decides irte porque quieres estudiar o quieres conocer o rodar por el mundo, No pero por no porque no tienes emigración. cómo comer y cómo Exacto. alimentar a tus hijos ni cómo tener Claro, salud. pero este tema de la inmigración Sí. perjudica a todos los países y a todo el sistema. Claro. Es un modus operandi, porque tú estás hablando de inmigración y yo no he hecho el estudio de la inmigración colombiana, Claro. pero la inmigración colombiana No, es desde que llegó impresionante. Petro, esto fue un boom que empezó ahí, todos los colombianos se fueron de Colombia. Claro. Y entonces fue un momento Porque en que los el grandes venezolano empresarios inteligente- dijeron, un minuto, Claro. nosotros sí nos vamos a golpear la puerta. ¿Y cómo vamos a pedir ayuda? Claro. ¿Sí? Y es con aquellos empresarios que tienen conciencia colectiva con los que yo hablo. Claro. Porque yo no hablo con los empresarios que no tienen conciencia colectiva, Ok. que también los hay. Pero les quiero leer esta investigación que hice para Ok. que hablemos con cifras. Ok. Un indicador socioeconómico importantísimo es la inmigración masiva. Millones de venezolanos han salido del país desde el 2014 por la crisis económica y social. Organizaciones estiman más de 8 millones de personas fuera de Venezuela 8 en millones. el 23-24. Estamos Correctamente, hablando 8 del millones. 30% de la población. Un país de 30 millones de personas. O sea, el 30%. Venezuela recibió más de 8 billones en diferentes facetas de su Claro, vida. pero con esta migración, incluso gente que había llegado a Venezuela, que se volvieron venezolanos, tuvieron que salir también. Lo que te quiero decir es que mira un gráfico, una torta de Exacto. el 30, una tercera parte de la población Aquí están tuvo que hablando- irse del país. Eso Acá es un está fenómeno. hablando de Eso una fue lo que- inflación en el 2024 del 48%. Eso fue lo es que decir, colapsó. estamos hablando la mitad de la torta en Claro. inflación. Correcto. Y ni quiero ir a mostrar lo que está pasando en Colombia. Lo que Ok. pasa es que, a diferencia de todo, Colombia siempre ha sobrevivido con la economía informal del narcotráfico. Ya. Por eso es que nuestra economía no se revienta, y eso lo saben todos los colombianos. Oh. Siempre hemos estado con esa economía informal que va acá y va allá, porque Colombia pues sí no tenía el boom petrolero que tenía Venezuela. Entonces, lo que yo quiero tratar de venir a decir es, esto que está pasando ahora es como si un tema espiritual, como si Dios hubiera venido a decir no más. Claro. Entonces, Colombia tiene elecciones y tiene elecciones en el 2026. Ok. ¿Qué tenemos que hacer los colombianos? ¿Seguir en la basura o seguir peleando que Petro? Ya Pues todos sí, sabemos. sí. Además lo dijo Marco Rubio. Oí unas palabras de Marco Rubio que me parecieron interesantísimas. Él dijo, mire, nosotros ahora que están en el tema de que uno habla con el otro, perdón, nosotros tenemos que tener conciencia de que nuestro presidente está en la lista FAC y que nuestro ministro del Interior, que es el que decide la política colombiana de votación para las próximas elecciones, está en la lista FAC. ¿Qué significa estar en la lista FAC? No poder usar una tarjeta de crédito, no ser reconocido en el sistema financiero para poder operar. Correcto. Entonces,
todo este boom de los colombianos diciendo que es que Petro habló con Trump y que Trump le dio... Eso es pura basura. Estos son unas alianzas porque no les queda de otra. Claro. ¿Me entienden? Claro. Si nosotros los colombianos en este momento no hacemos lo que hay que hacer y no agradecemos a un Trump que llegó aquí a mover el sistema y tirar una bomba y un hoyo de tiempo, entonces ya dejémonos de la basura, que es que se murieron. A nadie se murió. Fue una estrategia completamente limpia. Además, quiero decirles una cosa que siempre me ha causado Los que murieron no eran ni curiosidad. venezolanos. ¿No les parece, no les causa curiosidad una cosa? Sí han habido una cantidad de estrategias, pero ¿cómo entraron? El régimen tenía que estar de acuerdo. Sí, de alguna manera tiene que haber alguien que haya colaborado. Tenía que ha allí. habido alguien que colaboró, Claro. pero realmente los gringos... Pero también te voy a decir algo. La tecnología, No, es que fue una cosa increíble. el nivel de avance tecnológico de la Fuerza Armada de Estados Unidos es algo impresionante, es de ciencia ficción. O sea, hablar de que nunca antes en la historia militar se había creado una estrategia. cúpula de radiofrecuencia que cortó todo nivel de comunicación al extremo de que fue un adelanto tecnológico que evitó que la gente que estaba dentro de esa casa escuchara lo que estaba sucediendo afuera. Fue una cortina acústica creada a partir de una tecnología que no se conoce todavía. O sea, vamos a estar de acuerdo. Sí pudo haber algún tipo por ahí traicioneros porque están entre ellos como alacranes, sí. Pero nadie sabe de la capacidad de Estados Unidos a nivel militar y tecnológico. No, es que además... Eso está sucediendo y sucedió. El gobierno Trump mostró lo estratégicos que son. Exactamente. Estuvieron calladitos. Todo el mundo los atacó cuando bombardearon el primer buque. ¿Qué hicieron ellos? Asfixiar al régimen. Total. Lo asfixiaron económicamente. No tenían cómo. Pusieron unos buques a la entrada, entonces ningún buque ilegal podía entrar. El negocio se acabó. Total. Claro. ¿Me claro. entienden? Entonces sí, hay una hicimos- estrategia, es lo que, Hay lo que una hablamos al estrategia, principio claro. de ese engranaje, de que todas Hay las una cosas están estrategia. llegando a su punto en su momento para poder ir. Ahora, la opinión pública y parte de la importancia de este tipo de espacios, que agradecemos que hayas tenido esa iniciativa de traer a colación y sobre la mesa para soltar ideas y analizar y dejar allí para que ustedes hagan y saquen sus propias conclusiones, pues está sucediendo, pero también ahora corresponde una responsabilidad a ti que estás al otro lado. Exactamente. De apoyar, de tener tu corazón y tu cerebro dispuesto a asumir ese cambio, porque no se trata de Mesías, esto no es cambiar un sistema por otro sistema. Diste en el Sí. clavo. Ahora tienes que tú hacer tu parte. Exactamente. Todo el mundo Todo el tiene que mundo. hacer su cambio y estoy de acuerdo contigo. Y tiene que hacer su cambio desde su corazón. Desde adentro. ¿Qué compromiso tengo yo con mi país? ¿Qué Claro. compromiso tengo yo con Venezuela? ¿Los venezolanos van a seguir quejándose de lo que no deben quejarse? Mira. ¿Van a seguir haciendo shows mediáticos? Mira. No. ¿Dónde estamos comprometidos nosotros en darle la mano a un gobierno trompista que realmente sí defendió nuestros intereses, que realmente sí encontró una solución para acabar con el caos? La forma no hay que cuestionarla, lo que hay que cuestionar es el resultado. Y el resultado es que definitivamente los gobiernos de izquierda disfrazados, porque no son gobiernos de izquierda, porque no tienen nada que decir, o socialistas que no tienen nada que decir que están defendiendo a nadie, porque todo gobierno socialista o izquierdista en América Latina, por lo menos, es un gobierno que tiene intereses particulares. Claro. Y que trabajan por sus propios beneficios. Claro. Y que trabajan con sistemas ilegales. Y Y la- lo la- único que hacen es destruir Sí. la economía. Y son disfuncionales.
Venezuela es el claro ejemplo. Índices de pobreza, los índices de pobreza, de inmigración, de migración, de inflación, de ayuda humanitaria más grandes que hay en el mundo. Hoy en día Venezuela es un país que es considerado un país que necesita ayuda humanitaria. Correcto. Un país que fue uno de los países o que tiene una de sus sistemas o sea, de los sistemas biodiversos más grandes del mundo. Correcto. Como Colombia. Claro. ¿Sí? Y Colombia, por ejemplo, es un país que es el único país donde se puede hacer el canal interoceánico. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tocar el corazón y vamos a seguir peleando. Uy, me descubrieron. Uy, no, ya tenemos que comprometernos en unirnos, claro, y unir nuestros esfuerzos, ya no por el bienestar nuestro, sino por el bienestar de nuestros hijos, claro, que necesitan vivir en economías, sí, que sean válidas. Ya se probó que este sistema es inoperante. Ya se probó que es inoperante. ¿Ibas a decir algo, Kelvin? Sí, que yo creo que es importante que tomemos conciencia que gobiernos que dividen, gobiernos que abren desde el odio, desde el resentimiento, desde el pasado, que hablen como bandera, que tienen bandera desde esa, de crear ese miedo, de crear esa división. Eso no son gobiernos sanos para ninguna sociedad, para ninguna sociedad. Sí. Hay que buscar liderazgos que tengan coherencia colectiva, que te inviten a ser tú parte de los procesos, que sea una cosa que entienda de que lo primero que necesitamos es justicia. Punto número 1, orden, justicia. Si no hay orden y justicia, no va a haber lo demás. Claro. Independientemente que fulano, que vengano, que vino que vino aquel, no. Enfoquémonos en el orden. ¿Cómo vamos a crear el orden? ¿Puedo sumar una cosita? Claro que sí. Aquí al micrófono, por favor. Hay una cosa que siempre le decían a uno cuando lo formaban en sus colegios. Yo me crié en un colegio católico, pero decían: acércate. Reinarás. Así decía Bolívar. Así decía Bolívar. Divide y vencerás. Divide y vencerás. El caos genera oscuridad. Total. Dentro del caos, toda la gente puede hacer cosas torcidas y nadie lo descubre. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Está acabando con el caos para que pueda haber luz, para que podamos mirar dónde es que están y cómo podemos reconstruir. Y yo creo que también debemos ser pragmáticos. O sea, nosotros tenemos que estar, insisto, en llegar a cada individuo y que abra el corazón y que se dé la oportunidad de dar un cambio, de que puede haber un futuro mejor, de que lo que fue hasta ahora, por más que te digan, no, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, ya eso no tiene caso, ¿no? Darte la oportunidad, entender, creer que lo que se viene es positivo. Eso sí, va a demandar de ti esfuerzo, estudio, trabajo. Es decir, ya podemos pensar de que no va a haber una bolsa de comida de mala calidad que te va a llegar de regalo. Sí va a haber apoyo, pero y creo que hacia allá debería ir esto, ¿no? El tema de dar oportunidades para que la gente pueda generar su propia riqueza. Claro. Oportunidades, ok, necesitas como arrancar una fábrica de ponquecitos. Bueno, aquí tienes esto, pero me lo vas a pagar. No es que todo va a ser ese papá estado que es esa valor, teta infinita de la cual se pegan y jalan y jalan. Y es que además lo único que hacen es manipular. Y con ese objetivo. Aprovechan la pobreza para controlar a las personas. Exactamente. Dejan a los pueblos pobres para ellos permanecer en el poder. Exactamente. Es un control de una manipulación psicológica que estoy completamente de acuerdo. Y perversa, con malvada. O sea, no sé cómo pueden dormir y tener hijos pensando que con el daño que acaban de hacer una persona, una madre está sufriendo o alguien se está muriendo en un hospital. Entonces, porque yo me robé el dinero para comprarme un auto deportivo. O sea, ¿sabes? Es que es más o menos lo que dice la conciencia de uno o lo que le decían las mamás a uno. Tú siembras y tú recibes lo que siembras. Entonces, señor Maduro,
El mensaje mío a usted es: usted recibió lo que siembra. Entonces ahora, por favor, haga lo correcto y cante. Lamento informarte que el señor Maduro no va a escuchar este mensaje. Yo sé. Pero por Y lo eso menos me, que le llegue. y eso me Será los alegra la vida. maduristas, Y eso me alegra la vida. Será los maduristas. Porque eso es otra cosa. Mira, algo importante también para los venezolanos y también para los colombianos, para ver si entran un poquito en conciencia. Después que esto termine, de que se acabe de que termine de sacar al régimen, ¿verdad? De que el régimen se desvanezca, siempre va a existir el chavismo de Chávez. Eso hay que Que viene entenderlo. de la supuesta teoría del Che sé. malinterpretada. De donde venga, es respetable. Como venezolanos coherentes y evolutivos en procesos de evolución que hemos tenido desde hace todos estos años en todos estos países, hay que entender que necesitamos crear una nueva sociedad. No podemos caer en el mismo sistema que cayeron ellos. Tenemos que buscar la manera de integrarnos. Tenemos que crear, por eso hablo del tema de la justicia. Por eso es que estamos como estamos en Colombia, porque no ha habido justicia. Cuando haya justicia en Colombia y se agarre a toda la gente que se tiene que agarrar, independientemente del apellido, ¿verdad? Y rinda sus cuenticas, el tema cambia por completo. Entonces ahí vamos a empezar a crear un nuevo orden y una nueva comunidad dentro de Colombia. Totalmente Entonces, de acuerdo. es entender los venezolanos que existe esta población porque ya nació y bueno, tal vez vengan con unas visiones diferentes, tal vez todas las cosas que hayan vivido Cambiaron su perspectiva completamente. Sí, mira, tenemos que integrarnos. es así, es así. Pero- Mira, yo pero Ese es el cambio de conciencia. Ese es el cambio de Y el conciencia. cambio de conciencia tiene que tener un punto muy importante. En este momento, Colombia, por su posición geográfica Acércate con acá, dos por favor. océanos, se termina convirtiendo en un punto clave del comercio mundial. Claro. Entonces, si nosotros no salvamos Colombia y Colombia se vuelve igual a Venezuela, pues ya América Latina de para abajo y de para arriba se acabó. Correcto. Entonces Pero ya eso no va a pasar. Yo creo que ya llegamos, tocamos fondo y ahora Tiene que haber estamos en la coherencia otra en vía. Colombia, señor. Mira, quedan Estamos 4 a raíz, minutos. sí. Este es un programa especial de Casa Dalí. Quiero recordarle a la gente que pasa por allí en este canal de YouTube que se suscriban, que se sumen a la comunidad. Y en este programa especial donde hemos tratado de tocar esos temas álgidos que están en boga ahora para que reflexionemos juntos, ya en estos últimos 3 minutos quiero tu resumen y tu mensaje final para ir cerrando y por supuesto invitarles a que sigan con nosotros en una nueva oportunidad. Mi mensaje final es: tenemos Casa Dalí. Casa Dalí fue creada como la voz de la cultura hispana en Estados Unidos. Así que todos nosotros los hispanos pueden golpear esta puerta, porque nosotros sí tenemos la forma para conectarlos, como dice Trump. Traigamos inversión extranjera y de hidrocarburos a Venezuela para inyectarle capital. Cualquiera que sea la solución, porque realmente en este momento América Latina necesita un nuevo papá. Y si seguimos hablando con papás corruptos, no vamos a poder reconstruir nuestra sociedad. Entonces, esto más que todo, mi mensaje es un cierre. Los invito a que lean los artículos de The Right Voices. ¿Cómo te ubican? TheRightVoice.com. TheRightVoice.com. Okay. Voy a incluir aquí en el mensaje de este programa el link exacto para que entren. Sí. Es una revista que, como su nombre le dice, es la voz de la voz derecha. Claro. No la voz de la derecha, es la voz de hacer lo correcto, digámoslo más bien. Okay. Que siempre ha sido la filosofía mía y de la gente con la que me sigue y con la que hemos creado este movimiento de Casa Dalí. Bien. Porque hoy en día Casa Dalí ya no es solamente la voz de una mujer, claro, sino es la voz de miles de personas que se han unido a mi alrededor, que han golpeado esta puerta, y es esa alianza que hemos hecho con la sociedad cubana de Miami, que tiene una fuerza
que nos permite buscar soluciones. Entonces, esa sociedad cubana que nació acá en Estados Unidos hace más de 40, 50 años, es la que ha llegado acá a abrazarnos y a decirnos, vamos a ayudarnos mutuamente para poder reconstruir estos países que necesitan un nuevo aire y un nuevo sol que los ilumine. Así es. Tell me. Pues yo le diría, pues desde el corazón, desde la conciencia. Lo que estamos viviendo es para despertar todos, de que el liderazgo tiene que ser coherente, más no para patriarcar ni de ideología errónea, sino desde la conciencia. Y ser coherente con lo que está sucediendo. O sea, analicemos con bases para poder llevar un mejor futuro a nuestros países. Escojamos desde ahí, desde quién entiende la justicia, quién entiende la justicia, la verdadera justicia. Ahí es donde tenemos que enfocar lo que hace falta, porque es que se ha vuelto lo anormal normal, lo ilógico alógico. Entonces eso tiene que acabar. Hay que hacer lo correcto, lo que es sano para todos. A ustedes, señores, gracias por su atención, por el tiempo para acompañarnos en este viaje. Dejen sus comentarios, sugerencias allí en la cajita de comentarios de este video de Casa Dalí. Y será hasta una nueva oportunidad, darse la oportunidad de creer, de abrir tu corazón y revisar el entorno. Solamente con hacer una búsqueda sencilla en Internet, resultados y ventajas del sistema comunista socialista, cómo viven los países donde la gente está sometida a este sistema y cómo vas a ver en comparación lo demás. O sea, el hecho de cómo el capital, el dinero bien administrado, con coherencia, con humanidad, puede generar grandes cosas potencias para vivir felices, bien, evolucionando y teniendo la tranquilidad de que todas las ventajas, todas las necesidades básicas y mucho más pueden estar cubiertas haciendo las cosas bien, utilizando el dinero para el bien. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Muchas gracias. Saludos. Chao.